Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy damos continuación a la aplicación de matemática en su versión 3. Recordemos brevemente cómo tenemos el pseudocódigo de esta versión. Primero, una función que lee un número entero con una etiqueta y devuelve su valor a una variable. Ejemplos de uso, por ejemplo, tenemos aquí la variable opción que recibe el resultado de la función leer entero con esa etiqueta, seleccione una opción del menú y recupera a partir de esa función el contenido entero para la variable, la cual sería el criterio para elegir alguno de los casos del según. Otros ejemplos de uso, aquí en la función escribir, se pasa como uno de los argumentos a la invocación directa sin mediar variable de leer entero con, para leer un sumando y el otro sumando. La misma mecánica ocurre con el minuendo y el sustraendo de la resta. Esas expresiones como devuelven números enteros de una vez se pueden involucrar dentro de una expresión matemática de suma o de resta o en el tercer caso de producto. Estas funciones se están involucrando allí. Bien, sin embargo, tenemos un inconveniente en el momento de la presentación de los resultados. Por ejemplo, para el resultado de la suma, vemos que el flujo de solicitudes y presentación de la información en la consola es inconsistente. Primero dice el resultado de la suma es, y luego va por los valores. Introduzca un valor para sumando 1, introduzca un valor para sumando 2. Finalmente presenta el valor de la suma. Como vemos, existe un desorden en relación con la presentación de esta información, lo cual puede llevar al usuario a presentar confusiones. De otra parte, tenemos el código en C. En este código se ha creado la función leer entero con, que es paralela a leer entero con del pseudocódigo. El tipo de datos del parámetro etiqueta se establece en char asterisco, el cual se podría interpretar como la dirección de memoria del primer carácter de una serie de caracteres que finalizarían siempre con el carácter de control nulo. Por lo general, nosotros no lo notamos, pero siempre al final de una cadena o sarta se insertará un carácter nulo de forma automática, el cual podría tener esta apariencia. Lo sabemos por la tabla ASCII. Aquí tenemos el carácter null. Teniendo en cuenta esto, char asterisco es la dirección de memoria del primer carácter de una cadena, la cual se leerá de forma automática hasta encontrar el carácter nulo, que se inserta de forma autónoma por el lenguaje de programación. Bien, como la función leer entero con regresa un número entero, esa variable de retorno tiene que definirse igual que se hizo en el pseudocódigo. Se imprime luego la etiqueta y se lee en formato de entero a la variable número, la cual se retorna por el tipo de retorno de la función. Teniendo en cuenta esto, los usos de la función leer entero con son exactamente iguales a los usos en el pseudocódigo. Aquí tenemos, por ejemplo, la lectura de la opción del menú. Fíjense que es semejante a la lectura de la opción de menú en el lenguaje de programación. Solo difieren en el operador de asignación, representado como pseudocódigo, y el mismo operador representado en código de lenguaje C. Por lo demás, cada caso va a tener la misma estructura que los casos del pseudocódigo, donde en la
presentación de los resultados tenemos ya descritos las invocaciones a la función leer entero con inmersas en una expresión matemática, en este caso de suma para los dos sumandos, aquí de resta para minuendo y sustraendo, y de producto para multiplicando 1 y multiplicando 2. El resultado de este código para nosotros tiene, sin embargo, a diferencia del pseudocódigo, una interpretación distinta. Veamos cómo opera. Aquí tenemos la aplicación ejecutándose, la operación suma, y fíjense cómo, a diferencia del pseudocódigo, aquí el orden en la solicitud de los operandos es correcto. Primero se solicitan los operandos y luego se presenta el resultado. Noten la diferencia con el pseudocódigo. Entonces, con esto tendríamos una versión full operacional en código. Veamos ahora cómo quedarían entonces las estadísticas. En términos de el pseudocódigo, para la versión 3 tenemos 78 líneas de código, 5 variables, 4 en el algoritmo principal y una quinta en la función, que es esta variable varNumero. En Synjai tenemos, de otra parte, alrededor de 98 líneas de código y 5 variables, también 4 en el algoritmo principal de main y una adicional en la función. Entonces, en el peor de los casos, tendríamos 5 variables puestas en memoria en todo momento. Y en el mejor de los casos, tendríamos 4 variables. En todo caso, lo que tenemos es una reducción o una tendencia a la reducción de tamaño de código, como podemos observar, tanto en pseudocódigo como en el código fuente. Bien, una de las mejoras que podemos percibir es que la variable resultado se hizo obsoleta porque ahora ya en ninguno de los casos se está utilizando. Como hicimos el reemplazo de las expresiones matemáticas directamente en la presentación de los resultados, como por ejemplo aquí, esa variable de resultado ha quedado totalmente inutilizada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos simplemente quitar la variable de resultado y olvidarnos que alguna vez existió, porque ya no es necesaria. Vamos a quitarla. Ahora nos quedamos con menos variables y realizamos un proceso de compilación para ver si hay algún inconveniente, y efectivamente no lo hay. Lo mismo ocurriría en el pseudocódigo. Quitamos la variable de resultado y ahora entonces verificamos que no exista ningún uso de la variable resultado en ningún lugar. Efectivamente no lo hay. Y con esto podríamos tener una mejor versión. ¿En qué cambiarían las estadísticas? Bueno, que volveríamos a tener en el peor de los casos 4 variables, una en una función y 3 en el algoritmo principal, y esto implicaría que nuestro algoritmo utiliza pues la misma cantidad de memoria que la versión anterior, solo que en algunos casos utilizaría incluso menos. Bien, con esto podemos proseguir ahora con el siguiente desafío, que consiste en hacer que esta función y todo esto funcione de manera consistente para el usuario final, presentando la información de forma organizada. ¿Cómo se hace? Veamos el resultado.
Estamos aquí en el entorno de PSaint para entender el porqué de el desorden al momento de presentar la información de la aplicación de pseudocódigo que difiere del comportamiento de la misma aplicación traducida al código de C. Ya estamos en la instrucción 24 o la línea de código 24, la cual va a presentarlo no solamente los resultados, sino que esperaríamos que primero lea los números con los cuales van a conformarse los operandos para aplicar el operador de suma. Veamos qué ocurre en primer lugar. Si él resuelve esta parte o resuelve esta expresión matemática e implícitamente va a resolver los llamados a las funciones. Cuando avanza un paso, él lo que hace es evaluar la expresión, el resultado de la suma es. Eso es una literal y lo que hace es imprimirlo en ese orden, lo cual es incorrecto porque aún no nos ha solicitado los operandos y debería. Avanzo otro paso y ahora va a ir a la función y va a solicitar el operando. Ahí lo solicita. Le doy cualquier valor a ese operando. Lo lee. Y vuelve a entrar a la función para el segundo operando. Noten cómo se presenta ese desorden, lo cual no es bueno para el usuario porque lo confunde. Listo, introducimos ese operando y ahora va a no solamente a resolver la expresión matemática, sino a presentar el resultado, lo cual esto es totalmente confuso para el usuario y requiere una manufactura distinta. Veamos la misma situación desde el punto de vista del código, cómo se comporta. Bien, voy a colocar entonces en el código fuente de C un punto de interrupción justamente aquí en la línea 31 para ver cuál es el orden que el lenguaje de programación sigue al momento de ejecutar esa línea de código y entender el por qué funciona distinto a la versión de pseudocódigo. Establezco entonces la ejecución en modo depuración e inicio la aplicación. Veamos entonces el resultado en la pantalla. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos entonces la ejecución de la aplicación y vamos a la operación de suma donde tengo el punto de interrupción y se supone que cuando llegue a la línea 31 se va a detener. Ok, ya se detuvo aquí la ejecución del programa y ahora puedo ir paso a paso para ver qué sucede. Entonces veamos qué ocurre primero. Voy paso a paso y salta primero a resolver la primera invocación de la función leer entero antes de imprimir cualquier cosa. Entonces avanzo, imprime la etiqueta, luego va a esperar por la variable y retorna esa variable o ese contenido de variable a este punto de invocación de la primera función. Ya obtuvo el primer contenido. Luego va a pasar a este. Por esa razón ya estamos de nuevo en la impresión de la segunda etiqueta. Ya imprime la segunda etiqueta y está esperando por el contenido de la variable. Bien, ya está aquí. Introduzco el contenido y retorna el valor para esa segunda invocación, el cual se depositaría aquí. De tal manera que él lo que le resta es resolver la expresión matemática e imprimirla. Listo.
es lo que se esperaba. Y finalmente, pues ya termina de ejecutar el caso. Entonces, vamos a intentar crear una versión 4 que sea homogénea con el pseudocódigo y el código, utilizando el mismo principio que hemos descubierto en el código de C, que primero resuelva los llamados a funciones en el marco de una expresión matemática y finalmente realice la impresión de resultados para que el flujo de solicitudes y presentación de la información en la consola sea lógico. Por último, tenemos que esta versión para Synjai tendría 96 líneas de código y número de variables 4 en el peor de los casos, 3 en el algoritmo principal y una variable en la función leer entero. Bien, veamos entonces la versión 4. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, en este apartado vamos a ver algo que se podría realizar antes de la versión 4 para resolver el problema de desorden en la presentación de los resultados por consola, que en estos momentos es este. ¿Qué podríamos hacer entonces? Bueno, vamos a reorganizar la presentación de la solicitud de las variables, la expresión matemática y el resultado mismo. Veamos cómo podría quedar esta misma línea de código en términos de una mejor expresión. Hemos organizado entonces la escritura. Primero vamos a leer las variables mediante la invocación de la función leer entero con cada uno de los operandos que está leyendo aquí. Se resuelve la expresión matemática y finalmente, como toda esta resolución de expresión matemática da un número entero, se concatena con la cadena es el resultado de la suma. Veamos cómo queda. Tengo aquí la aplicación en ejecución, la suma, introduzca un valor para sumando, el segundo sumando y me produce el resultado. Esto sería una mejora para la versión 3 que cierra a esta versión más o menos operacional y la equipara a la del código de la versión 3. Sin embargo, lo que hemos tenido que hacer es un pequeño truco. En la próxima versión 4 vamos a soslayar de una vez por todas estos problemas introduciendo el concepto de funciones como argumentos de otras funciones. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.